Israel confirma la recuperación de 2 cuerpos de rehenes en Gaza, mientras que en Yemen se reporta la muerte del primer ministro hutí Ahmed al-Rahawi tras un ataque israelí. Al mismo tiempo, Europa reactiva sanciones contra Irán por sus violaciones nucleares. Estos acontecimientos marcan una nueva etapa en el conflicto y en la tensión internacional. Jerusalén, Israel. Las fuerzas de defensa de Israel anunciaron el viernes la recuperación de 2 cuerpos de rehenes en Gaza. Con este hallazgo, la cifra de rehenes vivos y fallecidos se estima en 48. Uno de los cuerpos fue identificado como el de Ilan Weiss, quien se desempeñaba como subjefe del equipo de respuesta a emergencias en el Kibbutz Be'eri, y fue secuestrado el 7 de octubre de 2023. El nombre del otro rehén aún no se ha revelado a la etapa de un examen forense. Mientras las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, continúan su asalto al bastión de Hamás en la ciudad de Gaza, anunciaron la suspensión de las pausas tácticas del mediodía para la ayuda humanitaria en esa zona, calificándola como una zona de combate peligrosa. Las pausas continuarán en otras partes de Gaza. En el ámbito internacional, Francia, el Reino Unido y Alemania iniciaron un proceso para reimponer sanciones snapback contra Irán debido a sus violaciones nucleares. Estas medidas afectan a una economía iraní que ya enfrenta serias dificultades. Los 3 países acusan a Irán de incumplir el acuerdo nuclear de 2015. Las sanciones podrían impactar en sectores clave como la banca, los viajes, la venta de armas y el programa de misiles balísticos. En respuesta, Teherán afirmó estar dispuesto a reanudar negociaciones justas, aunque también advirtió con represalias. El viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Qasem Garibabadi, declaró: "Si esto sucede, la vía que hemos abierto con el OIEA se verá completamente afectada y probablemente se detenga". Tras el anuncio, el rial iraní cayó a un mínimo casi histórico. Ciudadanos expresaron preocupación por el impacto económico. Arman Besgani Farani, residente de Teherán, comentó: "El alza del dólar está teniendo un grave impacto en nuestras vidas como jóvenes. Con la situación actual del mercado laboral, nuestras esperanzas se han visto afectadas". El senador estadounidense Marco Rubio respaldó la medida e instó a Irán a resolver el problema. En Yemen, Euronews confirmó que el primer ministro hutí Ahmed al-Rahawi murió en un ataque israelí en Sana. Según informes, la operación también habría tenido como objetivo a otros altos dirigentes hutíes. La acción se produjo tras semanas de ataques con misiles balísticos por parte de los hutíes contra Israel, que obligaron a millones de israelíes a buscar refugios en albergues antiaéreos. Mientras tanto, el senador estadounidense Lindsey Graham se reunió en Israel con el primer ministro Benjamin Netanyahu y la directora del Programa Mundial de Alimentos, Cindy McCain, para abordar la distribución de ayuda en Gaza. Graham afirmó: "Hubo un intercambio sincero entre el Programa Mundial de Alimentos, GOGAT, y las FDI sobre cómo mejorar la entrega de alimentos al pueblo palestino, no a Hamás. En cuanto a la idea de que Israel ha intentado matar de hambre a la población de Gaza como arma de guerra, la rechazo rotundamente". Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, anunciaron además la construcción de más centros de distribución de ayuda. El portavoz militar, Nadav Shoshani, explicó: "Esto es solo una parte del esfuerzo humanitario que las FDI e Israel están realizando en la Franja de Gaza. Lanzamientos aéreos, camiones y centros de distribución. Hemos dicho en repetidas ocasiones que no hay límite para la cantidad de ayuda que puede llegar a Gaza". La noticia de hoy no termina en los hechos que hemos contado. Lo ocurrido abre un panorama de complicaciones futuras que no se deben pasar por alto. Para Israel, la recuperación de cuerpos de rehenes sigue siendo un duro recordatorio de que el 7 de octubre dejó heridas que no han cerrado. Cada rescate o hallazgo mantiene viva la presión social interna sobre el gobierno y las fuerzas de defensa de Israel. La muerte del primer ministro hutí en Yemen puede interpretarse como un golpe estratégico contra un enemigo que ha lanzado misiles y drones hacia territorio israelí, pero al mismo tiempo abre la puerta a una posible escalada.
Los hutíes, respaldados por Irán, podrían intensificar ataques de represalia, poniendo en riesgo la seguridad del Mar Rojo, las rutas comerciales y, por supuesto, la vida de civiles israelíes. Para Irán, la situación es igualmente complicada. El país enfrenta un frente económico crítico. La caída del rial refleja un malestar que golpea directamente al ciudadano común. Las sanciones europeas, que afectan sectores como la banca y los misiles balísticos, no solo deterioran su economía, sino que también aíslan aún más al régimen en la arena internacional. Si Irán responde con mayor agresividad, ya sea acelerando su programa nuclear o fortaleciendo a sus aliados en la región, corre el riesgo de provocar una respuesta más dura no solo de Israel, sino también de Estados Unidos y Europa. El dilema para Teherán es claro: negociar y ceder parte de su influencia o resistir a un costo cada vez más alto. En cuanto a los hutíes en Yemen, la muerte de su primer ministro, Ahmed al-Rahawi, representa un duro golpe simbólico y político. No es común que un ataque israelí logre alcanzar a un dirigente de tan alto rango en su propio bastión. Esto puede generar una crisis interna en el movimiento hutí. Por un lado, necesidad de mostrar fuerza y vengar la muerte de su líder. Por otro, riesgo de fragmentación si sus estructuras de mando comienzan a ser vulnerables. Además, su alianza con Irán se vuelve más tensa, porque si Teherán no logra protegerlos de estos ataques, la percepción de debilidad puede crecer incluso dentro de sus propias filas. Pero más allá de cada frente, hay una consecuencia global. La inestabilidad en Medio Oriente sigue repercutiendo en la economía mundial, en la política internacional y en la seguridad de millones de personas. Europa ya no puede mirar hacia otro lado porque lo que ocurre en Gaza, en Teherán o en Sanaa repercute en sus fronteras, en sus mercados energéticos y en su seguridad. Estados Unidos, a su vez, se ve arrastrado a meditar y a respaldar militarmente a Israel con el riesgo de que este conflicto se convierta en un escenario de confrontación directa con Irán. El panorama es claro. Israel celebra victorias tácticas, pero enfrenta una guerra que parece no tener final cercano. Irán juega un doble papel de víctima de sanciones y de patrocinador de milicias que ponen en riesgo la estabilidad regional. Y los hutíes, golpeados en lo más alto de su estructura política, pueden optar por responder con más violencia. La gran pregunta es: ¿a dónde se extenderá este conflicto? ¿Veremos un Medio Oriente cada vez más incendiado o todavía hay espacio para negociaciones que frenan la espiral de ataques y represalias? Lo cierto es que cada movimiento, cada sanción, cada ataque no solo afecta a los líderes políticos militares, sino también a millones de personas inocentes que viven con miedo, incertidumbre y dolor. Esa es la verdadera dimensión de esta crisis. No se trata únicamente de poder y estrategia, sino de vidas humanas que siguen atrapadas en el fuego cruzado.